Vamos a hablar de herramientas. Así como necesitamos a Node para interpretar código, sin Node o cualquier intérprete del lenguaje que elijamos, ¿no? Pero sin intérprete, sin ambiente de desarrollo, sin programa que tome nuestro código y lo ejecute, no podemos empezar a trabajar, pero tampoco podemos empezar a trabajar sin alguna que otras herramientas que son fundamentales, porque en ningún trabajo, en ninguna rama de la ingeniería inclusive, se trabaja sin herramientas, no se trabaja con lo básico, con los instrumentos básicos, salvo que ese sea el fin o el propósito o lo que sea, se trabaja con herramientas. Y esas herramientas básicamente te ayudan a trabajar mejor. Y vamos a hablar de dos herramientas fundamentales. Es el destornillador y la pinza de cualquier persona, de cualquier caja de herramientas básicas. La primera herramienta que vamos a instalar, que también es casi necesaria, no te digo que no se puede codear sin la terminal, pero es muy difícil, es justamente la terminal. La terminal es una de las herramientas más desconocidas quizás para mucha gente, porque cuando empezás a codear, quizás ves un video en YouTube, quizás ves un ejemplo, quizás ves el código de alguien o alguien te explica y ves código, ves un editor, ves colores y está todo bien. Y en un momento te dicen, che, bueno, está esta pantalla negra donde vas a escribir comandos. Y decís, ¿y qué es esto? ¿De dónde salió esta pantalla Matrix? Bueno, vamos a tratar de explicar por qué es importante la terminal y la vamos a usar desde el momento cero. Porque no se puede codear profesionalmente, no se puede llegar a un trabajo ni a una entrevista ni a ningún lado sin saber usar la terminal. Esto que ven acá es una computadora vieja que está corriendo DOS, el sistema operativo de Microsoft previo a Windows, donde básicamente te está dando la bienvenida a tu computadora. Y básicamente la computadora en sí es la misma que hoy. Tiene las mismas partes, tiene un monitor, tiene un teclado, tiene un mouse, tiene una salida, en este caso una salida en modo texto, y hace el mismo tipo de operaciones, inclusive había juegos y había todo tipo de cosas en este tipo de computadoras. No es que son muy distintas a las que están hoy, sino que evolucionaron en otros aspectos. Y las computadoras en ese momento, previo a una revolución la revolución más gráfica y también a que las computadoras pudieran procesar gráficos mejor, eran así. Y se podían hacer cosas muy similares a las que se hacen hoy, pero todas en modo texto. Hay gente muy fundamentalista de la terminal que no usa interfaces gráficas hoy en día y solamente usa la terminal o algún tipo de consola para interactuar con sus datos o con internet, pero no usa sistemas, o sea, interfaces gráficas, y esto les provee de todo lo que quieran. Con una terminal podés hacer todo lo que puedes hacer con una interfaz gráfica, solo que quizás la forma de comunicarte sea distinta, porque en la terminal, vamos a ver en un segundo, vos escribís comandos, tenés respuestas y vas a interactuando así como con una charla, que en el modo gráfico sucede distinto. En el modo gráfico hay una sensación, primero, hay una analogía de un escritorio, ¿no? Hay carpetas, hay archivos, hay una cosa ahí en el fondo que se llama el escritorio con iconos. Todo eso es una capa de abstracción, es una capa encima del modo texto no técnicamente encima del modo texto, pero sí es una analogía o es una forma de ver ese modo texto, ¿no? Es una forma de interactuar con la computadora con otras metáforas que nos facilitan un poquito la vida. En el modo gráfico sucede muy parecido, pero bueno, esto ayuda muchísimo a que no te tengas que aprender los comandos, a que no tengas que andar interpretando texto, porque interpretar texto es muy costoso, hay que leer todo esto y digerirlo. En cambio, ver ventanas, arrastrarlas, hacer clic en cosas, en simbolitos, en iconitos, es mucho más fácil de digerir para nuestra cabeza y por eso usamos el modo gráfico en general, hasta hoy. Entonces, los comandos que vamos a escribir en un segundo en la terminal y vamos a ver de qué se trata, son órdenes que le vamos a dar a nuestra computadora. Como decíamos antes, son órdenes para crear carpetas, son órdenes para crear archivos, son órdenes para ejecutar programas, son órdenes para hacer todo lo que hacemos desde la interfaz gráfica, ¿no? Básicamente, la terminal, junto con los comandos que vamos a escribir dentro de esa terminal, la terminal es simplemente un programa que recibe comandos de texto y genera y nos muestra qué pasó con ese comando. Nos va a servir principalmente para interactuar con el sistema operativo. Le vamos a decir, sistema operativo, quiero crear una carpeta. Sistema operativo, quiero correr este programa que acabo de escribir en JavaScript. Sistema operativo, quiero que subas este código que tengo en mi computadora a un servidor y hagas que funcione. Sistema operativo, esto, lo otro. Y bueno, vamos a entender de a poquito cómo con la terminal vamos a empezar con lo básico y vamos a terminar haciendo cosas muy grosas. Vamos a poder hacer todas las cosas que ya veníamos haciendo, pero de otra forma también, ¿no? Es loco porque es como que te encontrás con otra manera de trabajar sobre tu compu.
que ahora vamos a ver, pero tiene como muchísimas cosas parecidas y otras no. Podés ver más cosas que en el modo gráfico, pues trabajarlo de otra manera. Entonces, este comando que escribí acá simplemente como un ejemplo, mkdir, esto mkdir, es un comando que se puede escribir en la terminal, pero básicamente se puede escribir en la terminal y después de un espacio puedes escribir el nombre, un texto, y ese nombre va a ser el nombre de la carpeta. Va a crear una carpeta nueva en tu disco duro y va a estar ahí presente igual que cuando hacemos, por ejemplo, clic derecho acá y le decimos crear una nueva carpeta. Otro comando que vamos a usar en un segundo va a ser el comando node. Este comando no viene con la computadora, sino que acabamos de instalarlo en la computadora de Flor justamente para poder ejecutar node o node y después el nombre del archivo que queremos ejecutar, y eso va a ser esta instrucción así tan tonta como la ven. Este símbolo mayor es simplemente para indicar que esto es un comando, no forma parte del comando. El comando es este. Esta instrucción node espacio indjs le dice a la terminal que le diga al sistema operativo: quiero ejecutar node, o sea el intérprete de JavaScript, y quiero que le digas que interprete mi archivo y que lo ejecute, que haga lo que mi archivo dice que tiene que hacer. Entonces es una instrucción muy chiquita, muy tonta, pero muy poderosa. O sea, detrás de este indexjs puede haber una línea de código que diga hola, o puede haber un programa, puede haber un sitio web gigante que está corriendo ahí atrás. Entonces, ¿por qué usar comandos? Si tenemos el sistema gráfico donde podemos hacer clic y nada, es todo más lindo y bueno, supuestamente todo más fácil. El modo gráfico hace la experiencia más agradable, pero nos quita control y nos esconde información que es importante. Sobre todo a la hora de programar. En el modo gráfico tenemos estas ventanas, todo, pero vamos a tener un montón de limitantes, ¿no? El mouse es una limitante. Ver dónde están las ventanas. Interactuar con una ventana quiere decir que sé dónde está, si está minimizada, si no está minimizada, que está abierta, está atrás de la otra. Un montón de situaciones que en la gráfica, que en el día a día no nos molestan porque estamos haciendo cosas quizás no tan técnicas, no tan de computación, quizás estamos administrando archivos en el día a día, pero a la hora de programar necesitamos otro tipo de acceso, ¿no? Sí, tal cual. Otro tipo de acceso y aparte otro tipo de control, que es lo que mencionabas. O sea, el modo gráfico hace que todo sea mucho más simple, que la curva de aprendizaje también para usar una computadora en general sea más sencilla, o para aprender un sistema operativo, que en realidad es lo que terminamos haciendo, hace que sea más simple, pero también esconde muchas cosas porque justamente un usuario regular de una compu no necesita tanta información o no necesita acceso a tantas cosas o necesita que algunas cosas estén protegidas por las dudas para no hacer lío, para no arruinar de alguna forma algún programa. Entonces, nada, cuando queremos como trabajar ya más profundo, vamos a necesitar otras herramientas. El modo gráfico trata de esconder la mayor cantidad de información posible para no estorbar, para que vos vayas a tu misión de abrir tu archivo o guardarlo, lo que sea, sin complicaciones. Y el modo texto, el que vamos a usar en la terminal, todo lo contrario, todo el tiempo nos va a estar diciendo todo lo que está pasando, y necesitamos tener ese tipo de datos, necesitamos tener ese tipo de control de lo que estamos haciendo, porque no estamos haciendo cositas arrastrando con el mouse, estamos codeando la máquina y necesitamos saber si nuestro código funciona como esperábamos, no funciona como esperábamos, o qué está pasando adentro de nuestro código. En una aplicación normal, como es el sistema gráfico de un sistema operativo, necesitamos que funcione y nada más. Esta es una terminal de Ubuntu, que es una de las distribuciones posibles de Linux. Linux tiene un montón de versiones, digamos, entre comillas, se le llama distribuciones, y Ubuntu es una de las más conocidas. Esta es la terminal de Ubuntu donde se escriben comandos. Vean que se escribieron muy poquitos comandos y tiene un montón de texto, o sea, están pasando un montón de cosas acá. Simplemente porque la terminal por defecto, o la terminal por lo general, siempre va a generar mucha cantidad de texto para informarte de todo lo que está pasando y puedas tomar una decisión. Entonces hay que amigarnos con esto, porque es jodido al comienzo, no es cómodo andar leyendo todo esto y andar entendiendo qué pasa, pero hay que hacerlo, hay que ir de a poquito. No vamos a usar la terminal con toda desde el comienzo, vamos a ir conociendo algunos comandos y usándolos, y después, bueno, vamos a ver otros usos quizás un poco más avanzados, pero en principio vamos a ejecutar muy poquitos comandos para los casos más básicos, más puntuales. Pero cuando la terminal nos esté hablando, nos esté imprimiendo texto para que leamos, tenemos que leer el texto porque ahí hay mucha información importante. Y por lo general, cuando algo falla, la solución está, la mayoría de las veces, está dentro del texto que la terminal. Porque la terminal siempre trata de ayudarte, pero bueno, a veces no queremos recibir esa ayuda. La terminal nos va a ayudar aún cuando estemos trabajando sobre cosas interactivas o gráficas. No hay que confundirnos, usar la terminal para trabajar con solamente crear programas para la terminal. No.
vamos a empezar a trabajar en la terminal porque nos va a sacar de distracciones gráficas, porque la capa gráfica en sí es otra capa más del software que vamos a codear y le vamos a decir, quiero el botón acá, quiero este título acá, quiero esto allá, y le vamos a dar instrucciones con código. Pero antes de meternos en eso, tenemos que entender qué es el código y vamos a irnos de esa interfase gráfica, pero cuando laburemos para crear interfaces gráficas, y todo el tiempo que se labura con interfaces gráficas, ya sea para la web, para iOS, o sea, para los teléfonos de Apple, o para Android, o para cualquier tipo de frontend, y ahí empezamos a meter también un poco más de términos, para cualquier tipo de front se trabaja con la terminal. La terminal no es que sirve solamente para codear programas de la terminal. La terminal nos va a dar acceso al sistema operativo y a que todo lo que estamos codeando para que esa salida gráfica se genere y la podamos ver, funcione correctamente. Nos está informando de lo que está pasando por atrás de nuestro código en algún punto, ¿no? Es ese acceso directo como al sistema operativo o al fondo de lo que está pasando con nuestro código, con nuestro lenguaje. Entonces, en la terminal, ¿qué tipo de cosas voy a hacer? Vamos a empezar muy a poquito, pero en la terminal vamos a navegar la computadora en general, vamos a entrar a carpetas, a ver qué hay adentro y todo lo que hacemos con el sistema de carpetas normal de un sistema operativo como de Windows. Eso de abrir mis documentos y todo eso, bueno, lo vamos a hacer con la terminal. Lo vamos a hacer casi exclusivamente con la terminal durante todo el trayecto de la carrera porque es lo que se estila y también porque tiene ciertas ventajas. Cada comando va a darme respuestas. Entonces, cada vez que ejecutemos un comando para correr mi programa, para abrir una carpeta o para hacer cosas, siempre vamos a obtener una respuesta. Por cada comando que escribamos y apretemos Enter, que es la señal de ejecutar el comando, la terminal nos va a hablar y tenemos que estar pendientes de esa conversación para saber lo que está pasando. Vamos a poder instalar cosas de una forma más rápida, inclusive que la visual, porque como vimos en la computadora de Flor, instalar Node.js requiere entrar en una aplicación, a una web, bajarse un cosito, un programita que tiene su propia interfaz y unos botones siguiente, siguiente, siguiente. Y por atrás lo que está pasando es otra cosa. Esa interfaz gráfica que a vos te apareció con el botón siguiente para instalar Node, es una interfaz gráfica que le hicieron exclusivamente al instalador para que vos puedas instalar Node. Pero en realidad, lo que pasó por atrás es mucho más simple. Simplemente se bajó un programa de internet y lo puso en algún lugar de tu computadora. Y eso, hacerlo con comandos, es mucho más fácil en muchísimas situaciones. Y vamos a también ver cómo instalar, cómo le podemos agregar herramientas y capacidades nuevas a la compu simplemente usando la terminal. Entonces, voy a poder, como decíamos antes, saltearme la UI, ¿no? O sea, la UI me sirve en el día a día tener estos botones, este menú, todo para, nada, abrir mis programas y hacer lo mío. Pero a la hora de codear, vamos a pedirle a la terminal que se saltee, o sea, vamos a usar los comandos justamente para ver el trasfondo de lo que está pasando con nuestro código y enterarnos rápido si el código anduvo bien, si anduvo mal o si está haciendo algo raro. Solamente con la salida visual no podemos saber tanto de lo que está pasando atrás. Tenemos que tener como una conexión digamos, a la parte de atrás. Y también nos va a dar la ventaja de poder navegar de acá para allá en la compu, de crear carpetas o de movernos a distintos lugares del sistema de archivos, que es lo que le decimos las carpetas, porque también hay otras partes de la computadora. Pero básicamente vamos a poder movernos de acá para allá entre carpetas muy rápido. Porque una vez que rompemos el hielo con los comandos básicos, después es solo texto. O sea, no hay clics que hacer, no hay mano que mover. Mover el mouse ya es una pérdida de tiempo. Son segundos que yo estoy viendo dónde está el mouse, dónde está el coso. Voy a abrir la ventana, voy a cerrar la ventana. En cambio, en modo texto, y ahora vamos a ver la terminal, obviamente, vamos a meter comandos. Vamos a escribir una cosita, enter, una cosita, enter, una cosita, enter. Entonces, casi que no voy a mover las manos del teclado. Y eso para codear y para el día a día viene bastante bien. Entonces, vamos a de a poquito empezar a usar más la terminal que la UI gráfica. A mí me cuesta soltar el mouse. Me cuesta mucho soltar. Como diseñadora me cuesta mucho soltar el mouse. Y sí, era obvio. No, a mí también me cuesta, ojo, ¿eh? Hay cosas que se pueden hacer en la terminal. Nada, pero para mí es vital. O sea, yo no puedo existir sin el mouse. O sea, no puedo trabajar sin el mouse. Hay que hacer una mención especial en toda esta justificación de por qué vamos a usar la terminal y por qué es importante a los servidores. Los servidores, que ya mencionamos en otro momento, son estas computadoras que están en data centers, en lugares alejados, que son computadoras de Amazon, computadoras de Google, computadoras que por lo general alquilamos, que no son nuestras, pero esas computadoras son las que básicamente alimentan internet de páginas web y de servicios, de programas que corren en la nube. Todo el conjunto de esos servidores grandes es lo que se denomina la nube.
Y esas computadoras, que son gigantes, son muchas computadoras interconectadas y lo demás, no tienen salida gráfica. No les instalaron el sistema. Ni siquiera les instalaron el sistema de ventanas. No lo tienen. No saben qué es una ventana. Entonces vos tenés que entrar a esas computadoras para instalarle cosas o decirle, bueno, ejecuta mi programa, tomá mi código JavaScript, correlo vos, porque tu computadora en tu casa no va a correr tu programa de JavaScript para montar tu sitio web, porque vas a tener algún problema, se te va a caer internet y no vas a poder, tu sitio se va a caer. Entonces alquilan servidores, se hostean ahí, el mal denominado hosting, y después vamos a ver por qué está mal denominado, pero el servidor va a alojar nuestro código, lo va a correr, y la forma de decirle eso muchas veces van a ser con comandos. Va a ser entrando con la terminal, conectándonos, haciendo que mi terminal se conecte con la computadora y de repente sea la terminal de la otra computadora, y le vamos a tirar comandos directamente y vamos a ver las salidas igual. Y es de las formas más habituales que hay para entrar a servidores, la terminal. Y finalmente lo que vamos a decir es que, así como hay para cada sistema operativo un intérprete, o sea, un Node.js que está hecho para Windows, un Node.js que está hecho para Linux, un Node.js que está hecho para Mac, para que la traducción de código de JavaScript a código de máquina exista. En el caso de la terminal, vamos a ver que cada sistema operativo tiene su terminal. Y Windows, en muchos casos, y nos vamos a ir enterando de a poco, siempre está en cualquiera. Y antes de pasar a la demostración y entender qué es Bash y todo esto, quiero mostrarles unas terminales que tengo en mi computadora para que vean cómo son. Esta es mi terminal principal. Una terminal es un programa donde yo le voy a escribir comandos y se los va a tirar el sistema operativo. Entonces hay como muchas terminales. En cada sistema operativo vos podés bajarte terminales distintas. Y lo que varía quizás entre terminales son los colorcitos o cómo te ayudan a escribir comandos, porque yo escribo muchos comandos, o la gente que labura con código escribe muchos comandos todo el tiempo, y lo que más querés es que tu terminal te ayude a escribir esos comandos, te vaya guiando. Entonces, por ejemplo, a cosas que hacen las terminales como copadas como esta que estoy usando en Mac, que no existe para otros sistemas operativos, es que te autocompleta. Esto lo hacen un montón de terminales, pero bueno, acá puedo tirar comandos, puedo ir estoy navegando entre carpetas, me estoy yendo a mi carpeta raíz, acá estoy viendo en qué carpeta estoy, el comando pw sirve para eso. No se obsesionen con aprender todos los comandos de movida y saber todo. Simplemente aprendan los comandos que necesitan para vivir y vayan agregando comandos nuevos. Ese es mi consejo y todo el mundo lo hace así. Así que vamos a ver algunos comandos en principio, los más básicos, que van a ser 3, 4, 5. Y después vamos a ir agregándole más para hacer distintos tipos de cosas. Sí, Entonces, también vale mencionar que no hace falta aprenderlos de memoria. O sea, que se los van a ir aprendiendo de memoria del uso. O sea, de querer hacer siempre lo mismo o entrar a distintas carpetas o crearlas y demás. Pero que siempre lo pueden googlear. O sea, que no ocupen el espacio mental con estas cosas. Vayan de a poco y cuando lo vayan usando se van a ir dando cuenta que más necesitan. esta terminal en particular se llama warp y hace eso, ¿no? Le doy comandos que son todos iguales. Después vamos a ir entendiendo a poco cuáles son esos comandos como universales, entre comillas, y bueno, todo eso los vamos a ir entendiendo. No se preocupen, acá simplemente entender que existe la terminal y que es muy importante. Acá voy a ver, por ejemplo, la lista de carpetas que tengo dentro de esta carpeta donde estoy ahora. Puedo entrar a una carpeta y preguntarle qué archivos o carpetas hay adentro, etcétera, etcétera. Son operaciones básicas que se pueden hacer con la terminal. Y vean que es una ventana más. Es una ventana más dentro de mi sistema gráfico que accede directamente a estas cosas que están en mi sistema gráfico. O sea, todo lo que está acá transcurre de igual forma en la parte de navegación de ventanas. Todas estas carpetas son estas carpetas que estoy viendo acá. Entonces, esta es la interfaz gráfica y esta es la terminal haciendo lo mismo, mostrándome qué carpetas hay dentro de otra carpeta. Así como tengo esta terminal, también tengo Hyper, que es otra terminal. Simplemente me provee quizás de ayuditas o de alguna cosa en la ventana. Por eso van a notar que en los distintos videos o tutoriales o, bueno, distintas situaciones van a ver gente que usa distintas terminales. Y acá también puedo escribir mis comandos ls para saber todas las carpetas que están acá adentro, entrar a una carpeta y decirle, bueno, quiero ver qué carpetas hay ahí o archivos, y me va a ir mostrando la información que le voy pidiendo. Lo mismo que acá. Fíjense que la única diferencia entre esta terminal y esta es un poco los colores y quizás alguna que otra funcionalidad que a mí me viene bien porque ya quiero usos avanzados, ¿no? Pero en sí las terminales todas hacen lo mismo. De hecho, Mac y Linux, las distintas distribuciones, ya vienen con una terminal propia. Estas terminales de acá se las instalé yo aparte porque soy un jodido. Pero si no, en cada sistema operativo van a tener una barra de estas para buscar. Busco terminal. En Ubuntu y muchas distribuciones de Linux es exactamente igual. Está por ahí en el menú principal
o directamente buscando terminal. Entonces, esta es la terminal que viene con Mac y es lo mismo, simplemente viene con otra tipografía, viene con quizás otros colorcitos y con otras capacidades. Acá puedo, en la terminal que uso por lo general para trabajar, puedo abrir varias pestañas, ejecutar distintos comandos en paralelo porque lo necesito por algún motivo. En esta también, a ver si me abre una nueva pestaña. Ahí está, nueva pestaña. Este lo dejé de usar porque es un poquito más lento que el otro. Y en la terminal de Mac, que viene con el sistema operativo, también puedo hacer lo mismo. Puedo entrar a una carpeta, puedo preguntarle qué archivos hay y me va a mostrar más o menos lo mismo. Quizás el formato sea un poco distinto, quizás algunas cositas así muy de detalles, ¿no? De color y cosas que me ayudan quizás a trabajar en el día a día y vamos a entenderlo muy bien. Esto de que los colores ayudan a trabajar cuando veamos lo del editor de código. Pero lo que les quería mostrar es que cada terminal es igual en estructura. Recibe comandos, los ejecuta y le digo, listame todas las carpetas de esta o archivos de esta carpeta y esta es la salida. O borrame con clear todo lo que esté en la pantalla y lo va a borrar. Y así cada comando va a tener una respuesta o una reacción. Y vamos a ver ahora entonces por qué Windows siempre llega a contra. Y para entender eso vamos a hablar un segundo de una cosita de la terminal para que lo entiendan y para que no quede inconcluso por qué Windows es distinto. Esta terminal o estas terminales que les mostré usan un lenguaje. Esto que estoy escribiendo, ls, este comando, es o no el comando en sí, pero sino lo que estoy escribiendo acá en la terminal, esta forma de escribir, es parte de un lenguaje que se llama bash. Dentro de la terminal, en la mayoría de las terminales, hay muchas que no, pero si usan bash, usan un lenguaje muy similar. La mayoría de las terminales de uso popular, de uso normal de entre devs, usan bash o algo muy parecido a bash. Y bash es un lenguaje que se escribe de una forma, al igual que JavaScript y todo. No sirve para hacer de todo, sirve para hacer ciertas cuestiones, es un lenguaje un poco más limitado. Pero sirve especial para tirar comandos o hacer pequeños programitas muy sencillos. Pero principalmente para tirar comandos. Entonces, lo que estamos escribiendo en la terminal cuando escribimos comandos, por lo general se trata de bash. La forma de escribirlo en la terminal es ese lenguaje. ¿Qué pasa con bash? Las terminales de Mac usan bash. Las terminales de Linux usan bash. Y las terminales de Windows no usan bash. Hay nuevas terminales en Windows. Obviamente hay nuevas terminales como PowerShell y otras que vienen involucradas que tampoco usan bash. Y hay como parches que hicieron con Windows y el subsystem de Linux y no sé qué. Verga, que anda súper mal y hay que hacer un montón de cosas. Pero para poder trabajar con bash, para poder trabajar con los mismos comandos, digamos, de alguna forma, que trabajamos para el resto de los sistemas operativos, vamos a tener que instalar algo extra. ¿Por qué? Porque si bien podemos llegar a estar trabajando en Windows constantemente, no hay ningún problema, vamos a ir encontrándonos quizás algunos problemitas y eventualmente quizás decidamos irnos de Windows. En principio se puede codear en Windows sin problema. Vamos a entender con el tiempo que nuestros programas van a ir por lo general a parar a servidores, los programas que van a correr en servidores, o sea, los programas del backend. Y estos servidores, en la mayoría van a ser Linux. Entonces, tratar de emular todo lo posible un ambiente de un servidor Linux es lo que tenemos que lograr. Hay un montón de herramientas para lograr esto, para poder trabajar en Linux, muy parecido a trabajar en Linux. O trabajar inclusive en Mac, muy parecido a trabajar en Linux. Mac y Linux se llevan muy bien y se parecen bastante en un montón de cosas. Pero no así Windows. Entonces, dentro de Windows tenemos que hacer siempre alguna cosita extra para que los comandos funcionen, para que este programa funcione, para que esta versión funcione. Así que vamos a tratar de llevar Windows o vamos a tratar de llevar la compatibilidad con Windows hasta el fin de los tiempos, pero en algún momento es muy probable que se muden a otro sistema operativo y dejen de tener estos problemas. Sí, que se muden porque se aburrieron de tener estos problemas, no necesariamente porque lo necesiten realmente, ¿no? Exacto. Vamos a ir entendiendo de a poco cuál es la complejidad de esto de los sistemas operativos y cómo puede afectar al software que vamos a hacer, porque nuestro software va a ser principalmente para servidores, en el backend y para navegadores en el front, y vamos a empezar a ver en qué parte se mete el sistema operativo y en qué parte nos puede o beneficiar o molestar. Entonces, para este comienzo, para esta introducción, simplemente vamos a instalar algo que va a hacer
que en Windows podemos usar comandos similares a los que usamos en el resto de los sistemas operativos para no tener ningún problema. Entonces, vamos a ir a la computadora de Flor. Entonces, cuestiones. Para poder usar Bash en Windows, se van a tener que descargar este programa que se llama Git, que en realidad tiene muchísimo, o sea, tiene otro uso y ya lo vamos a ver en la carrera y es algo que vamos a usar muchísimo Git, pero tiene algo que, o sea, dentro de lo que estamos descargando viene con una terminal que utiliza Bash. Entonces nos va a permitir poder escribir comandos iguales a los que son de Linux, iguales a los de Mac, pero dentro del entorno de Windows. Yo no lo voy a descargar ahora, pero como verán, sencillamente le dan a la parte que dice descargar para Windows o automáticamente acá les va a aparecer descargar para Windows si es que están en este sistema operativo. Lo descargan, usan el instalador, le dan siguiente, siguiente, siguiente y lo van a poder instalar sin problemas. Una vez que termine la instalación, van a poder buscar en su barra de elementos Git Bash, que ahí me aparecía, pero lo vamos a buscar igual. Git Bash es, para que quede claro, esta terminal que nos permite usar comandos de Bash dentro del entorno Windows. Entonces, vamos ahí, vamos a esa aplicación, la cliqueamos y vamos a ver que tenemos una terminal. Y acá está la terminal. O sea, es una terminal igual que todas las que mostró Marce, pero funciona en Windows.